6 recursos para mejorar tus decisiones. Pues vamos a ver estos 6 recursos. Vamos a ver el primero. El primero es, como decía el oráculo de Delfo, conócete a ti mismo. Cuanto más nos conozcamos, cuanto más sepamos cómo somos, cómo nos sentimos en cada momento, cuál es el mejor momento para hacer una cosa o para hacer la otra, en mejor condiciones estaremos de tomar estas decisiones. Así que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿estoy en situación de fiarme de mi intuición en estos momentos? Fijaros bien. O sea, ya no estamos hablando de la decisión que hay que tomar en sí, sino con carácter previo es: mi intuición me va a decir algo. Vamos a ver. ¿Debo de fiarme de mi intuición para esto? Entonces ya repasaremos si efectivamente se dan las circunstancias del entorno, la complejidad, etcétera, etcétera, los elementos para decir, realmente puedo valerme de esto para fundamentar mi opinión. Y ni siquiera igual para tomar decisión, sino para fundamentar nuestra opinión. Ese es el primer elemento. Porque en el caso de las decisiones, no se trata de si hay que fiarnos o no de nuestra intuición, que ya hemos dicho que la intuición es necesaria, sino cuándo. Por lo tanto, para saber cuándo fiarnos de nuestra intuición, preguntémonos si esta situación que requiere una decisión es merecedora de nuestra intuición. Y también hagámoslo y pensémoslo cuando estamos debatiendo con nuestros colegas y compañeros, socios o accionistas o directivos de nuestro miembro del comité de dirección, qué pueden estar pensando los demás y por qué están opinando lo que opinan, ¿vale? Pero bueno. Segundo punto, decisiones equipo, sí, pero con método, ¿vale? O sea, las decisiones en equipo son las mejores decisiones que sin duda alguna tenemos que tomar y se deben tomar, pero no de cualquier manera. Aquí no se trata de que sentemos en equipo, alrededor de una mesa redonda, todo el mundo, empecemos ahí a debatir tal, y tomemos la decisión. No. Esto puede, por el tipo de dinámicas comunicativas, relacionales, sociales que se crean entre las personas, puede alterar el juicio y puede alterar la opinión de muchas personas y fomentar que se expresen o no se expresen opiniones que van en contra de la mayoría de opiniones que ahí se producen. Por lo tanto, hay que sentar a las personas, sí, pero no hay que hacerlo de cualquier manera. ¿Cómo lo deberíamos de hacer? Bueno, pues tendríamos seguramente, lo primero es en qué orden hacemos que la gente debata. ¿Vale? Yo recuerdo en una ocasión, yo, antes de emplear los métodos que luego os contaré, yo tenía sentado precisamente a un equipo directivo alrededor de una mesa y entonces las dos primeras personas que empezaron a hablar de lo que había que hacer era, en ese caso, el director general y el director financiero. Bueno, podían haber sido el director general porque quiero utilizar el director general como otra cosa, pero dos personas de peso de la organización. Claro, la forma de verbalizar su punto de vista, la forma de defender con vehemencia y con convencimiento, sobre todo, pues al final había poco más que hacer. Es decir, ya cuando yo pedía opiniones al resto de los miembros de la mesa, estaba todo el mundo de acuerdo. Es decir, no había duda alguna quién iba a llevar la contraria a discurso tan sumamente brillante, expuesto, razonado, etcétera, ¿vale? Y lo digo así porque es que me impresionó como algunas personas que habitualmente tal, pues no se atrevieron. Entonces, tema muy importante es el orden. Entonces, el orden, en este caso yo siempre animo a que primero el director general sea siempre el último en opinar. Siempre sea el último en opinar. ¿Por qué? Porque evidentemente condicionar. Esto ya habitualmente ya se hace ya en muchas compañías, que el director general primero no siempre es el que expone la decisión, a veces sí, a veces no, y si la tiene que exponer, se cuida mucho de condicionar en su exposición
Porque claro, tú puedes exponer sin decir, pero puedes decir mucho en la forma que tú expones, de no condicionar con tu exposición, ¿vale? De todas formas, hay dinámicas de trabajo que son muy interesantes. Yo os voy a contar las que yo pongo en marcha con mis equipos directivos con los que yo trabajo y en los que yo, en el fondo, lo que pretendo, si haces un ejercicio de co-creación, pues claro, si ya nos vamos a tener solamente lo que pide una persona, pues ya haces el proceso con esa persona y no le complicas la vida y le quitas el tiempo al resto de la organización. Entonces, oye, que queremos que eso es una decisión colegiada y consensuada y tal, muy bien, pues vayamos a hacerlo bien. Entonces, ¿cómo a mí me gusta proceder? A mí me gusta proceder de la siguiente manera. A mí me gusta formular la pregunta y le pido a la gente que escriba en un papel lo que opina, lo que decide o lo que opina, lo que sea la cuestión en sí, ¿vale? Luego, según el caso, les hago trabajar en grupos de trabajo o, si el caso, me lo comentan directamente a mí, ¿vale? O lo comentan en grupos de trabajo, pero de cualquier manera, la gente luego le pedimos que exprese su opinión. ¿Qué pasa? El hecho de que tú lo hayas escrito hace que, aunque tú hayas oído un compañero, un colega o un superior opinando distinto, hace poco probable que tú digas algo distinto de lo que tú has escrito. Os animo a que utilices esta técnica. Es una técnica muy económica y muy valiosa, porque aprendemos de lo que opinan nuestros colaboradores en asuntos muy significativos. Entonces, que escriban lo que piensan y que lo expresen y vamos tomando nota, no se enjuicia de momento todo, solamente cuando ya hemos recogido las opiniones de todo, luego podemos abrir debate y evidentemente hay opiniones que se caen porque no tienen sentido, pero lo hemos escuchado todo. Otra cosa interesante es hacer que la gente escribe tal y que luego debatan en pequeños grupos que luego exponen ante los demás y luego puede surgir un proceso de anulación de idea. Estas técnicas de gamestorming, brainstorming son muy interesantes no solamente para procesos de creatividad, en procesos de innovación, sino en trabajos en equipos de dirección o hasta en trabajos de consejo. Entonces, yo creo que es muy sano implementar estas técnicas, es verdad que se cambia un poco la dinámica con la que seguramente abordamos estas reuniones tradicionalmente, pero merece la pena entrar en este tipo de dinámica porque va a fomentar que precisamente las personas van a generar opiniones distintas y variadas sobre el punto que nos interesa.